Amén, hermanitos. Vamos a hacer una oración. Sí, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendito Padre Celestial, en esta mañana agradecemos por dejarnos llegar a esta hora del día, mi Dios Padre. Gracias, mi Dios Padre, por cada una de las vidas de mis hermanos. Esté tú poniendo un carboncillo encendido debajo de la lengua del hermano Beto, mi Dios Padre. Te agradezco igualmente por su vida, mi Dios Padre, por sus hijos, mi Dios. Bendícelos, mi Dios Padre, bendice esta palabra que es palabra viva, mi Dios Padre. Gracias, mi Dios Padre, que esta semilla sea implantada en lo más profundo de nuestro ser, mi Dios Padre, para lograr adorarte en espíritu, mi Dios. Te agradezco todo esto en el santo nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Vamos al libro de Efesios, hermanito. Al libro de Efesios capítulo 1. Vamos a leer del versículo 3. Del 3 en adelante. Ahorita vamos a leer dos citas bíblicas, porque vamos a ver dos cosas, ¿verdad? Mira, Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta que la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, en el libro de Efesios, en este capítulo, nos está hablando de una economía, ¿sí? Que es la economía de Dios. Vemos la palabra riquezas en el versículo 7, y vemos en el versículo 13 la palabra herencia, ¿verdad? Y también en el versículo en el 11 y en el 13 vemos la palabra. En el 14, perdón, en el 11 y en el 14 vemos la palabra herencia. Entonces, el apóstol Pablo nos habla en estas citas bíblicas, de una economía divina que proviene de Dios, ¿verdad? Amén. Ahora vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Amén. Génesis capítulo 1 dice, versículo 1: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, aquí, brother, en estas citas bíblicas vemos otra cosa. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, vemos un caos. ¿Sí sabes lo que es un caos? Un desastre, brother. En Efesios, brother, vemos la economía divina de Dios. Y en Génesis vemos el caos de Satanás. El caos que provocó Satanás, brother, en la tierra y en la humanidad. Un desorden, exacto. ¿Sí? ¿Sí o no? Ok. Entonces vamos a estudiar un poquito, brother, lo que es la economía divina y lo que es el caos satánico. ¿Sí? Porque si tú te das cuenta, brother, cuando Dios crea la tierra, brother, está hablando de la primera creación de Dios. ¿Sí? Y cuando Él creó la tierra, brother, Dios no creó una tierra desordenada. Dios creó una tierra y unos cielos perfectos. ¿Sí? Pero un juicio que vino en contra de Satanás, brother, y sus ángeles que se rebelaron, provocaron un caos en la tierra. ¿Sí? Y por eso la tierra quedó desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían, brother, la faz de, ¿cómo se dice? Sobre la faz del abismo. ¿Sí? Las tinieblas cubrían la faz del abismo. Entonces, vemos que dice el apóstol Pablo, brother, que quien está en Cristo Jesús nueva criatura es. O sea, está hablando de una nueva creación. Existe la vieja creación y existe la nueva creación de Dios, ¿verdad? Entonces, todos los cristianos, hermano, que hemos aceptado a Cristo, ¿sí? Los que hemos recibido, no los que hemos creído, los que lo hemos aceptado y los que lo hemos recibido. ¿En qué momento recibimos a Cristo? En el momento en que naces de las aguas, hermano, cuando te bautizas, recibes a Cristo como Espíritu Santo, brother, como Espíritu que vivifica. La nueva creación viene siendo el Espíritu vivificante. Sí, es lo que... Bueno, ahorita vamos a ver un poquito eso. Entonces, todos los cristianos que hemos recibido o que hemos aceptado a Cristo, brother, antes de ser salvos, ¿sí? Porque cuando tú recibes a Cristo, en ese momento pasas a ser salvo, ¿verdad? Cuando crees en Él y cuando lo recibes, pasas a ser salvo, ¿sí? Entonces, antes de ser salvos, brother, sean jóvenes, sean viejos, sean niños, sean hombres, sean mujeres, brother, nos encontrábamos en una condición de caos. Así era nuestra vida, brother. Un caos. ¿Sí? ¿Por qué, brother? Por la naturaleza que teníamos. Esa naturaleza caída, esa naturaleza serpentina, ¿sí? Entonces, estábamos en un caos, brother. Así era como era nuestra vida, ¿sí? En todo tiempo y en todo momento, brother, nuestra situación era un caos por nuestra condición, ¿verdad? Entonces, un día, brother, llegan y nos predican el Evangelio y aceptamos a Cristo, brother, en nuestra vida, ¿verdad? Creemos, brother, en Él, en su palabra, y lo aceptamos y nacemos, brother, en el Espíritu, somos bautizados, ¿sí? Y en ese momento, brother, entra la economía divina de Dios en nuestra vida. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo, hermano? O sea, ya no vives más en caos. ¿Por qué? Porque ahora entró la economía divina de Dios. Su gracia, su amor, ese amor inmerecido, ¿verdad?
O sea, viene Cristo, brother, como Espíritu Santo, como el Espíritu que vivifica. Y Él es la economía divina de Dios, brother, que se compone de tu salvación, de tu regeneración, de tu transformación, de tu restauración, ¿sí? De tu salvación. Amén. Entonces, un día nosotros nos arrepentimos ante Dios, brother, ¿sí? Creemos en Él, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores, nuestras faltas, brother, y recibimos a Cristo en nuestro corazón, brother, y como resultado entra la economía de Dios en nuestra vida, ¿sí? En ese momento somos enriquecidos de una manera divina, ¿sí? Entonces, cuando recibimos a Cristo, brother, algo celestial viene a nuestra vida, brother, a nuestro ser, ¿sí? Y eso es algo maravilloso, hermano. Es algo, brother, que nosotros tenemos que saber. No es nada más conocer a Dios así por conocer, brother. ¿Sí te acuerdas lo que decía Dios al pueblo de Israel a través del profeta Oseas? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, hoy en día, brother, muchos cristianos están faltos de conocimiento. Y han conocido a un Dios, brother, de oídas. Ustedes de oídas me conocen, decía el Señor, ¿verdad? Pero su corazón está lejos de mí. Entonces tú no debes de conocer a Dios nada más por encimita, hermano. Tú tienes que saber, brother, todo lo que está sucediendo en tu vida. ¿Sí? Todo lo que Dios está haciendo hoy, brother, o sea, Cristo, a través del ministerio celestial. Acuérdate que Jesús tiene dos ministerios, el terrenal, brother, y el celestial. Y cuando tú pasas a ser hijo de Dios, brother, el ministerio terrenal de Cristo, brother, se termina hasta ahí. Ya fuiste salvo y ya. Pero algo celestial, brother, sigue obrando en nuestras vidas. Y es ese ministerio, brother, que Él está realizando. ¿Sí? Entonces, creemos, nos arrepentimos, ¿verdad? Y reconocemos y aceptamos a Cristo, brother. Y entonces Él entra en nuestra vida como esa economía divina. Es decir, brother, Cristo como el Espíritu que vivifica, brother, entra en nosotros. Amén. ¿Sí o no, hermanito? ¿Y sí o no es algo maravilloso? ¿Sí o no, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué es maravilloso? Porque tienes a Dios, brother, en tu interior. ¿Sí? Y de eso se trata, brother, el vivir cristiano, brother. La vida cristiana. ¿Sí? Tener siempre a Dios. Tener a Dios, brother, en tu interior. No es, brother, que vayas a la iglesia, brother, ¿sí? Sino que tú tengas a Dios en tu vida, brother. Eso es el vivir de un cristiano. O sea que no necesitas ir a una iglesia, sino que... Sí necesitas, hermano, porque dice Hebreos, no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Sí necesitas ir a congregarte. Pero la vida cristiana no lo es todo eso, bro. La vida cristiana se basa y se fundamenta en que tú tienes que tener a Cristo, brother, en tu interior. Amén. Entonces, viene Cristo como Espíritu que vivifica, brother, entra en nosotros, pero no solo como Espíritu, brother, sino como la economía divina de Dios, porque Él es la economía conforme a Efesios, ¿verdad? Efesios 1, brother, ¿sí? Dice Efesios 1: bendito sea el Señor, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales.
que nos bendijo con toda bendición espiritual, brother, es decir, con las riquezas, brother, inescrutables de Cristo, con su economía, brother, ¿sí? No nos estamos refiriendo a bendiciones materiales, brother, a dinero, a cosas, sino nos estamos refiriendo a Cristo, brother, como la economía divina de Dios. Porque Él es rico, brother. Él tiene riquezas inescrutables, ¿verdad? Y una de ellas, brother, es la herencia, el Espíritu Santo, ¿sí? Esa es una de sus riquezas, brother. Amén. Entonces, recibimos, brother, no solo a Cristo como el Espíritu que vivifica, sino recibimos la economía divina de Dios. Amén. Entonces, hoy en día, brother, si tú has creído en el Señor, si tú has nacido de las aguas, brother, y del Espíritu, ¿verdad? Tú tienes a Cristo no solo como el Espíritu que vivifica, sino lo tienes como la economía divina de Dios. ¿Y qué significa esto, brother? Que tú eres rico, brother. ¿Sí? Eres rico, brother, porque has recibido una herencia que solamente le corresponde, brother, a los hijos de Dios. Amén. Entonces, mira, brother, a la mayoría, o si no es que a todos, nos han enseñado que Cristo es el Salvador, ¿sí? Nos han enseñado que Cristo es el Hijo de Dios. Nos han enseñado, brother, varias cosas con respecto a Cristo, pero no nos han enseñado, no nos han instruido que Él es la economía divina de Dios. ¿Cuántos sabían esto? ¿Quién de ustedes sabía esto? ¿Quién de ustedes sabía que Dios tiene una economía, brother, que te quiere dar? Que te quiere regalar, hermanito, que te quiere heredar, ¿sí? Y esa economía, brother, esas riquezas inescrutables, brother, es Cristo mismo. Entonces, ¿te das cuenta, brother? Cuando dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, 29, ¿te das cuenta cuando dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo? ¿Sí te das cuenta, brother, lo privilegiado y lo afortunado que somos? Y muchas de las veces no vivimos renegando, brother. Renegando por qué estoy en este lugar. Cuando no te das cuenta, hermano, no alcanzas a entender el propósito de Dios. Dios quiere enriquecerte, brother, quiere darte una herencia. ¿Sí? No estás aquí por estar nada más. Yo te lo he dicho muchas veces, hermano, el pretexto que Dios utilizó fue tu adicción. Ese es el pretexto nada más. ¿Es una prueba, Roberto? No, es el pretexto que Dios utilizó para que tú vinieras, brother, a un lugar a conocer de Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así estaba predestinado ya. No pudo ser de otra manera, porque ya estaba predestinado. Dice: a los que antes conoció, brother, y al referirse al antes, se está refiriendo a la eternidad, brother. Todavía ni siquiera existía el universo, brother, cuando tú ya existías en los planes y en los pensamientos de Dios. En la eternidad, brother, porque Él es la eternidad. Entonces, en la eternidad ya existías. En la eternidad, brother, ya estabas en el pensamiento, en el plan y en el propósito de Dios. ¿Sí? Y un día, brother, eso, brother, el plan, el pensamiento y el propósito de Dios se tenía que cumplir, brother. En un día se tenía que cumplir. Entonces, ¿cuándo es el cumplimiento del plan y del propósito de Dios en tu vida? ¿Cuándo es, brother? ¿Cuándo inicia ese cumplimiento?
Cuando tú empiezas a conocer de Él, brother. En la circunstancia en la que conozcas, pero cuando tú empiezas a conocer de Él, en ese momento es el cumplimiento, brother, del plan y del propósito de Dios, brother. ¿Sí? Y para eso te predestinó Dios, brother, para que tú le conocieras. Entonces no es una casualidad, brother. No estás aquí por estar. ¿Sí estamos entendiendo? Sí. Amén. Entonces, te mencionaba, brother, es importante, ¿verdad?, que nosotros sepamos que cuando fuimos salvos, cuando recibiste a Cristo, brother, cuando creíste en Él y cuando lo recibiste, es importante saber, brother, que en ese momento tú recibiste una economía divina, ¿sí?, de Dios. No hablamos de dinero, hermano. En ese momento tú recibiste una herencia, porque Cristo es la herencia, brother, que Dios te quiere dar. ¿Sí? Él es la herencia, brother. Mundanamente, brother, se heredan propiedades. Terrenalmente, brother, se heredan propiedades o se hereda dinero. ¿Sí? Pero espiritualmente, brother, divinamente Dios nos hereda a Cristo, brother, como una riqueza. Y tú eres rico, brother. Cuando tú recibes a Cristo en tu vida, brother, tú eres rico. En todos los sentidos, brother, en todos los aspectos, en todas las áreas de tu vida. ¿Sí? ¿A poco no está bien chido esto? No estás recibiendo cualquier cosa. No se trata de decir solamente, ay, recibí a Cristo como mi Dios y mi Salvador. Porque va más allá, brother. ¿Sí? Va más allá. Entonces, fíjate bien, hermanito. Estábamos en el libro de Efesios, ¿verdad? En el capítulo 1, ¿sí? En el capítulo 3, brother, del libro de Efesios, ¿sí? Este libro de Efesios, brother, del apóstol Pablo, en ese capítulo número 3, nos revela, brother, que las riquezas de Cristo son predicadas. Escucha, las riquezas de Cristo son predicadas, ¿sí? ¿A quiénes crees? A los gentiles. No al pueblo de Israel, hermano, sino a los gentiles, ¿sí? ¿Para qué, brother? ¿Para qué las riquezas de Cristo son predicadas a los gentiles? No, hermano, para que la iglesia llegue a existir. Si tú te das cuenta, brother, Pablo dice que a él se le fue dado el ministerio, brother, de predicar el evangelio de Cristo a los gentiles, y él era un judío, y a él se le da el ministerio, brother, la misión de predicar a todos los gentiles, brother, ¿sí? Acerca del reino de los cielos, para que de esa manera la iglesia pudiera ser, ¿sí? Iniciada, brother, ¿sí? Para que la iglesia llegara a existir. La iglesia no existe, brother, por el pueblo de Israel. La iglesia, brother, si tú te das cuenta, la iglesia es fundada en el libro de los Hechos, ¿sí? Y fue fundada, brother, por gentiles, no por israelitas. Porque dice ahí en Juan capítulo 1, en el versículo 10, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es decir, el pueblo de Israel, ¿sí? Lo crucificó, brother. Y luego dice, mas a todos los que le recibieron, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, los gentiles, hermano, nosotros. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, Pablo dice, brother, que
Mande. Pablo dice, brother, que el evangelio de Cristo, brother, es predicado a los gentiles para que la iglesia llegara a existir, ¿sí? Y ahí mismo, brother, en el versículo 9, Efesios 3:9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, ¿sí? Habla de un misterio, brother. ¿De qué misterio está hablando? Del misterio de la economía divina de Dios, hermano. Que en otros tiempos, dice, no le fue revelado a nadie. ¿A quiénes se le reveló por primera vez ese misterio? Primeramente a Pablo. Y Pablo, brother, se lo reveló a todos los gentiles. Mira, hermanito, si tú te das cuenta, si tú estudias la vida de Pablo, brother, forzosamente fue introducido, brother, al reino de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque él tuvo que tener un encuentro, brother, con Cristo. ¿Por qué? Porque él perseguía a la iglesia. Y un día dice que vio una luz, brother, muy incandescente, y él quedó deslumbrado y se quedó ciego, se cayó del caballo, y dice que escuchó una voz que le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Dura coste es. ¿Cómo dice? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién es el aguijón, hermanito? Cristo mismo, brother. Él es el aguijón, ¿sí? En otras palabras, brother, ¿cómo se te ocurre, brother, perseguirme a mí? ¿Sí me explico? Que soy Dios. Dura cosa te es dar cos contra el aguijón. Entonces, en ese momento, brother, a Pablo se le es revelado el evangelio celestial de Cristo. Pablo era un judío que tenía amplio conocimiento, brother, de la ley de Dios, pero nunca conoció a Cristo, brother, en persona, ni caminó con él. Aparte, tampoco fue instruido por ningún discípulo. Y dice la escritura que porque después se va a la casa de un discípulo de Dios, donde ora por él, y él recobra la vista, y dice que en ese momento él es bautizado, y enseguida fue y predicó, brother, el evangelio de Cristo a todos los gentiles. Pero no fue el evangelio que predicaba Mateo, no fue el evangelio que predicaba Juan, ni el que predicaba Marcos, brother. Fue un evangelio celestial. Por eso, en el libro de Romanos, hermanito, en el último, ¿cómo se dice? En el último capítulo del libro de Romanos, dice, fíjate cómo dice, brother. Es Romanos 16. Mande. Versículo ¿qué? 25. Romanos 16, 25. Fíjate lo que dice Pablo, brother. Dice: y al que puede confiarnos según mi evangelio. Romanos 16, 25. Y al que puede y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Entonces, a Pablo, brother, se le fue revelado algo que estuvo oculto, brother, por muchísimo tiempo en la eternidad, brother, y en
en la iniciación del tiempo, brother, que fue el ministerio celestial, brother, de Jesucristo, ¿verdad? Y él habla, brother, y él afirma que el libro de Romanos entonces es su evangelio, es el evangelio de Pablo, brother. Entonces te das cuenta que no existen 4 evangelios en la Biblia, sino 5. Y el 5.º evangelio es el libro de Romanos, el evangelio de Pablo. Amén. Entonces, Efesios capítulo 3, brother. Vamos a regresarnos a Efesios. Efesios capítulo 3, versículo 8 y 9. Versículo 8 y 9 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Sí te das cuenta? ¿A través de qué, brother? De una revelación instantánea. A mí me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces te das cuenta, brother, que el 5.º evangelio, brother, que se le fue revelado al apóstol Pablo, brother, fue el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. No fue un evangelio de la salvación, no fue el evangelio de ¿cómo se llama? De la justificación, sino de las inescrutables riquezas, brother, de Cristo. Entonces Jesucristo, brother, como la herencia divina, está lleno de riquezas, brother, inescrutables. Y luego dice ahí, brother, en el versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. O sea, ese fue el ¿cómo se dice? El ministerio de Pablo, brother. Predicar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y aclararle, brother, a todos los gentiles, ¿sí? Acerca del misterio escondido. ¿Quién era ese misterio escondido? Cristo, brother. Pero ya no como Salvador, sino como una herencia, como una riqueza, brother. Como aquel espíritu que vivifica, brother. Amén. Entonces, ya mora Cristo como herencia. ¿dónde? Pablo. Sí, porque él recibió las riquezas inescrutables, brother, también. Mira, entonces, hermanito, la palabra economía, brother, estamos viendo la economía divina de Dios y el caos de Satanás, ¿verdad? La palabra economía en griego se traduce oikonomía. Oikonomía. Mande. Sí. Y se compone de 2 vocablos, brother. El primero es oikos y el segundo es nomos. Oikos significa casa y nomos significa ley. Entonces la palabra oikonomía, brother, sería como la ley de una casa. Amén. ¿Sí? Una ley doméstica en griego, o una administración familiar, ¿sí? En algunas versiones de la Biblia, hermano, la palabra oikonomía es traducida como administración, arreglo o plan. La administración de Dios, el plan de Dios o el arreglo de Dios que tenía para con la humanidad, ¿sí? Entonces, la palabra economía de Dios, brother, entonces sería un plan de Dios o un arreglo de Dios, ¿sí? O una administración, brother, ¿sí? Entonces, veíamos en un principio que ¿en qué situación nos encontrábamos antes de ser salvos? En un caos, en una situación caótica. En esa situación.
en un desorden. Nos encontrábamos. ¿Cómo estaba la tierra, brother? En caos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está nuestra vida antes de ser salvos? En desorden, brother. Desordenada y vacía. ¿Por qué vacía? Porque no teníamos a Cristo, brother, como espíritu que vivifica. Vacíos, brother. Un vacío que queríamos llenar con todo. ¿Sí? Que sentíamos cuando llenabas el vacío con algo, brother, sentías una satisfacción pasajera y después te quedabas vacío otra vez. ¿Sí? Entonces, así como estaba la tierra, brother, en Génesis, así estaba nuestra vida antes de ser salvos, desordenada y vacía. Amén. Entonces, no había ninguna administración, brother, divina. No había ningún plan, brother, divino para nosotros. ¿Sí? No había ningún arreglo, brother. Lo único que había era caos. Caos, 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 caos. ¿Sí? Entonces, esa era nuestra situación, brother, antes de ser salvos. ¿Verdad? Yo te preguntaba hace rato, brother, ¿qué es la vida cristiana? Muchos dicen, brother, que es un estilo diferente de vivir. Un estilo distinto de vivir tu vida. ¿Sí has escuchado? ¿Sí? Te voy a decir lo que es la vida cristiana. A ver, hermano. Yo digo que la vida cristiana es como estar apegado siempre a la palabra, ¿no? Como seguir todo. Pues sería un estilo diferente de vivir. Pero la vida cristiana es una vida en la cual la economía divina de Dios, brother, está mezclada con el caos satánico. ¿Sí, hermano? Como el caos. La vida divina, brother, en tu vida cristiana, brother, en tu vida cristiana va a estar, brother, siempre la economía divina de Dios, es decir, Cristo, brother. ¿Sí? Pero también va a estar el caos satánico, brother. ¿Sí? Y la vida mundana, ¿no? No. Mira, ahorita lo vamos a ¿cómo se dice? A ver. La vida cristiana, brother, es una vida en la cual la economía divina de Dios está mezclada, brother, con el caos satánico. ¿Sí? La economía divina de Dios, brother, y el caos satánico van de la mano. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces, la vida cristiana, brother, incluye la economía divina de Dios, pero también incluye el caos satánico. ¿Sí? Fíjate bien, brother. Dentro te voy a poner dos ejemplos. Dentro de un matrimonio, ¿sí? O sea, ya te puse el ejemplo con la vida cristiana. Dentro de un matrimonio, brother, en el diario vivir, brother, va a haber la vida divina de Dios, pero también va a estar el caos satánico. Porque las parejas pelean, hermanito. Pelean. Y pasan cosas, brother, dentro de los matrimonios. ¿Sí? Pero por otro lado, brother, pues buscan de Dios, ¿verdad? Entonces, date cuenta, brother, cómo está la vida divina de Dios, pero también está el caos satánico. ¿Sí? ¿Sí entendemos o no? ¿Por qué, brother? ¿Por qué dentro de la vida cristiana, brother? ¿Por qué dentro de un matrimonio siempre va a estar la vida divina y el caos satánico, brother, mezclados? Porque en el universo, hermanito, solamente existen dos cosas:
El bien y el mal, exactamente. No, espérame, hermano, no existe otra cosa en el universo, brother. Existe existe la fuente divina, brother, que es el bien, y existe la fuente mala, brother, negativa, que es el mal. ¿Sí? Es decir, brother, que existe caos, brother, y existe la economía divina de Dios. Es lo único que existe, brother, en el universo. ¿Esa es la que tú quieres elegir? Esa es la que tú quieres elegir. Es como hay un versículo, no sé, o dice que la cizaña, el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Es algo por el estilo, exacto. Sí, porque el trigo y la cizaña crecen juntos. ¿Qué es el bien y qué es el mal? Entonces la historia del universo es una historia de la vida divina y del caos satánico, hermano. Lee Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 tú vas a ver lo divino y el caos. ¿En qué vemos el caos, brother? En que la tierra quedó desordenada y vacía. ¿Sí o no? El caos satánico, brother. ¿Y en qué vemos lo divino? En que el Espíritu de Dios se paseaba, brother, por encima de las aguas. Entonces, si te fijas, estaban los dos mezclados, brother. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, en mi vida cristiana, brother, siempre va a estar lo divino y lo caótico. Amén. ¿Sí? Entonces, para nosotros poder entender la economía divina y el caos satánico, hermanitos, tenemos que ver la diferencia que existe entre la vieja creación y la nueva creación. En la vieja creación, brother, existió o existe el caos satánico, y en la nueva creación existe la vida divina, perdón, la economía divina, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la primera creación de Dios, brother? No, Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra, brother. Esa fue la primera creación de Dios, ¿sí? La primera creación de Dios con el tiempo envejeció, ¿sí? Y llegó a estar relacionada con la muerte, porque dice que las tinieblas cubrían la faz de la tierra, brother. Entonces, la vieja creación, brother, envejece y llega a estar relacionada con la muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque envejecer, brother, es morir. ¿Sí te das cuenta? Que cada vez que el hombre cumple años se va haciendo viejo y va muriendo, ¿sí? A partir del momento en que tú naces, brother, empieza una cuenta regresiva. A partir del momento en que tú naces, empiezas a morir. Porque vas haciéndote viejo, hasta que llega el momento en que llegas a una edad, brother, donde estás ya viejo. Y la vejez está relacionada con la muerte. Amén. Entonces, la primera creación de Dios, fíjate bien, hermanito, no cumplió directamente el propósito de Dios y fracasó. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanito? Entonces, la intención de Dios, brother, ¿en qué consistía? Con su primera creación. La primera, hermanito, para que la nueva creación pudiera ser creada, era necesaria la primera creación. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Mande. Para que pudiera ser creada, brother, la segunda creación de Dios. Entonces, la intención de Dios con la primera creación, brother, consistía en obtener, hermanito, la nueva creación por medio de la primera creación. No. Mira, 2 de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es.
Está hablando de una nueva creación. Pero fíjate lo que dice después. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, para que exista la segunda creación de Dios, las cosas hechas nuevas, primeramente es necesario una primera creación. Es necesario lo viejo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, de la vieja creación, hermanito, Dios hace una nueva creación. De lo viejo, Dios hace algo nuevo. De lo que se echó a perder, de lo que fracasó, Dios hace algo, brother, mejor. Lo restaura, lo transforma, brother, ¿sí? Para que se lleve a cabo el cumplimiento, brother, de Dios, que es la Nueva Jerusalén. Amén. Entonces dice, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Entonces vemos que para que la nueva creación pueda existir, brother, es necesaria la vieja creación. Entonces, las cosas no pasaron, brother, en Génesis nada más por pasar. El hombre no fracasó nada más por fracasar. Para que nosotros pudiéramos ser una nueva creación, hermanito, el ser humano, Adán y Eva, tenían que fracasar, ¿sí? Y de lo viejo, Dios tenía que hacer algo nuevo, brother, una nueva creación mejorada. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, no desobedecieron a Dios por desobedecerlo, hermano. Era parte del plan y del propósito de Dios, ¿sí? Si Adán, escucha bien lo que te voy a decir, hermanito, muchas de las veces nos cuestionamos qué hubiera sucedido, brother, si Adán y Eva no hubieran comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Simplemente, brother, el plan y el propósito de Dios no se hubiera cumplido. ¿Cuál es la culminación del plan de Dios? La nueva Jerusalén, hermano. Ese es el cumplimiento, la culminación, brother, del cumplimiento del plan divino de Dios. La nueva Jerusalén, hermanito. Si Adán y Eva, brother, no hubieran fracasado, brother, no se cumpliría el plan de Dios. El plan de Dios no culminaría con la nueva Jerusalén. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces era necesario, hermano, que Adán y Eva fracasaran y desobedecieran a Dios para que Dios pudiera venir al mundo, brother, como vida y se pudiera impartir en el ser humano, ¿sí? Y de esa manera, brother, pudiera ser fundada la iglesia de Cristo y después culminara, brother, con la edificación de la Nueva Jerusalén. Porque ese es el plan, la culminación del plan de Dios. Entonces, las cosas no pasaron nada más porque sí desobedecieron a Dios y ya no, hermano. Todo era un plan divino, ¿sí? Un plan divino, brother, que si tú lees las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, te vas a ir dando cuenta y vas a ir descubriendo que Adán y Eva, brother, no desobedecieron a Dios nada más porque sí. Todo está, brother, revelado en las sagradas escrituras. Pero para descubrir lo que tengo que hacer, pues tengo que leer, hermano, tengo que introducirme en las escrituras para poder darme cuenta de eso. Amén. Mira, vamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, capítulo 6, 6:15. Fíjate lo que dice. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces, ¿qué es lo que nos vale a nosotros, brother, delante de Dios? ¿Qué es lo que vale, brother, delante de Dios? ¿Lo que tú eres antes de ser salvo?
o lo que eres después de ser salvo? Lo que eres después de ser salvo es lo que vale, brother, ante los ojos de Dios. Es decir, que a ti no te debe de importar lo que fuiste, lo que hiciste antes de ser salvo. ¿Sí? Eso ya no te debe de importar, hermano, porque eso delante de Dios no vale. O sea que lo malo que hicimos yo. Lo que vale es lo que eres el día de hoy, hermano. ¿Sí? Eso es lo que vale. Lo que vale es lo que haces el día de hoy como salvo, porque ya obtuviste la salvación. ¿Sí? Eso es lo que a Dios le vale, brother, o lo que vale ante los ojos de Dios. Entonces, el día de hoy no te debes de estar preocupando por lo que hiciste en el pasado, lo que fuiste, brother. Preocúpate por lo que eres el día de hoy, brother, por lo que estás haciendo el día de hoy. ¿Sí? ¿Cómo estás viviendo la vida el día de hoy? Preocúpate por eso, ya por cómo la viviste en el pasado, eso ya no te debe de importar, porque a Dios no le importa. Sí, hermanito. ¿Sí entendemos? Entonces, sin Cristo nosotros ¿qué éramos, brother? Éramos el viejo hombre. ¿Sí? Éramos ese viejo hombre sin Cristo. Éramos la vieja creación, hermanito. Pero con Cristo somos el nuevo hombre. Somos la nueva creación. ¿Sí? Un nuevo hombre, brother, que es transformado, que es regenerado, que es restaurado, que es justificado, que es santificado, y que al final, brother, cuando culmine el plan de Dios con la nueva Jerusalén, va a ser glorificado, brother. ¿Sí? ¿Para qué, brother? Para ser a la imagen y semejanza de Cristo. Amén. Y todo eso, brother, te lo da Cristo. Todo eso es posible, brother, a través de Cristo solamente. No es a través de los santos, no es a través de las vírgenes, ya no es ni la virgen, sino las vírgenes. No es a través de ninguna otra cosa más que de Cristo. Amén. Porque todas las cosas son posibles, hermanito, en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, hermanito. ¿Quién fue el partícipe de la creación de los cielos y de la tierra? Partícipe. Dios. Dios fue el que participó en la creación de los cielos y de la tierra. Es decir, de la vieja creación. Pero aunque Él fue el que hizo la vieja creación, Él no estaba, brother, en la vieja creación. También creó la nueva creación. Y Él está, brother, en la nueva creación. En la vieja creación no estaba, pero en la nueva sí. Amén. ¿Y por qué Dios no estaba en la vieja creación? Porque la vieja creación no tenía a Dios como vida. ¿Sí? Y la nueva creación, brother, tiene a Cristo, es decir, a Dios como vida. Por eso dice, porque yo he venido a darles vida. No a la vieja creación, sino a la nueva, al que está en Cristo Jesús. Entonces, el que está en Cristo Jesús, brother, tiene a Dios como vida. Y en tu vieja creación, brother, es decir, en la vieja creación, antes de ser salvo, estábamos muertos, hermano. No teníamos a Dios como vida. Como lo malo que hacíamos, no teníamos a Dios. Ajá. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, cuando tú tienes a Dios, brother, como vida, cuando eres una nueva creación y tienes a Dios, a Cristo como vida, brother, sí, adquieres la naturaleza divina de Dios. Ya no una naturaleza humana, sino adquieres una naturaleza divina, hermano, en lo celestial, ¿sí? Entonces, tienes a Dios, tienes a Cristo como tu amo,
tienes a Cristo como tu luz, porque Él es la luz del mundo, lo tienes como tu Salvador, ¿sí? Tienes todos sus atributos divinos, brother. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los atributos divinos, brother, de Dios? El fruto del Espíritu Santo, lo que habla Gálatas 5, el amor, el gozo, la paz, y etcétera, ¿sí, hermano? Entonces, como cristianos, brother, todo lo que tenemos de Dios, brother, lo necesitamos expresar. Amén. ¿Sí? Entonces, la intención de Dios, brother, no era terminar con una vieja creación, sino hacer de una vieja creación, brother, una nueva. Esa era la intención de Dios. Amén. Dios ya sabía, brother, que la vieja creación iba a fallar, iba a envejecer y se iba a corromper. Eso Él lo sabía, ¿sí? Mande. ¿Qué fue necesario? Mira, brother, para que la nueva creación pudiera ser producida, Dios tuvo que venir al mundo como el Hijo de Dios, como Jesús de Nazaret, ¿sí? Tuvo que venir como hombre a la vieja creación, no a la nueva, a la vieja, ¿sí? Porque como espíritu que vivifica viene a la nueva creación, pero como hombre Dios vino a la vieja creación, ¿sí? Después tuvo que vivir 33 años y medio en la vieja creación. Tuvo que morir en la vieja creación. Tuvo que resucitar en la vieja creación para ser glorificado y convertirse en el espíritu que vivifica, para poder venir a la nueva creación y darnos vida a todos los que lo hemos recibido y lo hemos aceptado como nuestro Dios y Salvador. Y así es exactamente como Él se convierte en una herencia, brother, divina, en la herencia divina de Dios, ¿sí? Amén. ¿Qué dice Primera de Corintios 15:45? Dice que Adán se hizo alma viviente y el postrer Adán, es decir, Cristo, espíritu vivificante, ¿sí? ¿Por qué se hizo espíritu vivificante? Pues nada más y nada menos para poder entrar, brother, en nosotros, ¿sí? En aquellos que hemos creído en Él, en aquellos que lo hemos aceptado y lo hemos recibido, ¿sí? En aquellos que éramos la vieja creación de Dios. Se hizo espíritu vivificante, brother, con la finalidad de hacernos nuevos, de hacer nueva creación, brother, ¿sí? De hacer en nosotros todo nuevo, a través, brother, de la restauración, de la regeneración, de la santificación, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué significa, brother? Que el día de hoy, brother, todos los hijos de Dios, todos los que lo han recibido, brother, han recibido una herencia a Cristo, ¿sí? Han recibido la economía de Dios. Si el día de hoy, brother, tú eres una persona nueva en Cristo, que has nacido de nuevo, brother, ¿sí? Tú eres una persona rica, una persona, brother, que tienes la herencia de Dios, la herencia divina de Dios, ¿sí? Y uno empieza a recibir a Cristo cuando empieza a conocer de Él. Mande. Cuando empiezas a conocer de Él y aceptas que Él es tu Salvador, es cuando empiezas a recibirlo. Cuando tú recibes a Cristo en tu vida, cuando te bautizas, cuando vuelves a nacer del Espíritu, en ese momento recibes a Jesucristo, brother, como el Espíritu que vivifica, pero también como la economía divina de Dios. Amén.
Mira, hermanito, conforme a las escrituras, ya para finalizar, conforme a la Biblia, la vieja creación debe pasar por 4 eras. ¿Sí? Escucha bien, hermanito. Conforme a la Biblia, la vieja creación tiene que pasar por 4 eras. La primera es la era previa a la ley. Sí, es decir, antes de que se entregara la ley de Dios a Moisés. ¿Sí? Esa es la primera era. La segunda era es la era de la ley. La era de la ley. Ya cuando fueron entregada la ley de Dios, brother, a Moisés. La tercera era, brother, es la era de la gracia. La que estamos viviendo hoy en día, porque hoy en día vivimos por gracia, somos salvos. Y la cuarta era, brother, es la era del reino de Dios. ¿Sí? Que es a la que estamos a punto de ser introducidos. El reino de Dios es la era a la que estamos a punto de ser introducidos, hermanito. ¿Sí? Entonces, los creyentes en Cristo, brother, hoy en día estamos en la tercera etapa ¿cómo se llama? En la tercera etapa, brother. No, estamos en la tercera etapa de la vieja creación, que es la era de la gracia. ¿Sí? En esa era es en la que vivimos, hermanito. Una era, brother, que está a punto de finalizar. ¿En qué momento finaliza, brother, esa era? En el momento, brother, en que Cristo viene por su iglesia, la gracia se cierra, brother, la gracia se termina. ¿Sí? Y el que alcanzó, y el que no, va a tener 1000 años, brother, para arrepentirse, y va a tener que pagar el precio. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanitos. ¿Quién quiere ayudarnos a hacer una oración? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, te quiero agradecer por esta bendita palabra que nos acabas de compartir. Padre, que fuiste tú usando a nuestro hermano Beto, Padre, como conducto, Padre, que los utilizaste como sembrador, Padre, para que nos venga y nos siembre esta semilla, Padre, y dé fruto a su debido tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido, Padre, que no retorne vacía esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén.